Muy buenos días a todos. Mi nombre es Gonzalo Casado y soy el responsable de los servicios de almacenamiento de AWS en Iberia. Bienvenidos y nada, muchas gracias por uniros a este webinar que hemos preparado conjuntamente a Certis y AWS sobre Backup y Disaster Recovery. Lo primero que voy a hacer es explicaros cómo va a estar compuesto el webinar, ¿vale? Porque voy a empezar yo. Durante los próximos minutos os explicaré cómo modernizar vuestra estrategia de backup local con AWS. Y tras ello entrará mi compañero Álvaro Santoma, que hará una demo en la que explicará cómo se configura el servicio de Amazon S3 para utilizarlo como repositorio de backup. Y lo primero, pues bueno, pues explicaros que durante el día de hoy nos centraremos en revisar los objetivos de negocio para el backup y algunos de los desafíos que podéis estar teniendo para cumplir esos objetivos. Después os contaré cómo AWS puede ayudaros a modernizar la estrategia de backup local para hacer frente a algunos de esos desafíos. Y por último, pues veremos algunas de las decisiones claves que hay que tomar y preguntas que hay que hacerse al determinar cómo modernizar y comenzar el viaje hacia la modernización de la estrategia de backup. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de modernización cuando analizamos las capacidades de realizar backup local a día de hoy? Cuando hablo de backup local, hablo en on-premises, en nuestro centro de datos. Pues cuando analizamos la modernización del backup a AWS será normalmente, probablemente utilizando la aplicación de backup existente. Y hablaremos hoy de diferentes opciones que tenemos sobre cómo mover copias de seguridad directamente a la nube haciendo cambios mínimos en la aplicación de backup existente. Se trata de aprovechar la agilidad de la nube de AWS sin tener que hacer cambios dramáticos en la forma en la que estoy actualmente realizando mis copias de seguridad. Entonces, cuando sigamos adelante, cuando miramos a nuestros 5 desafíos en el backup local a día de hoy, entran en estas categorías principales. Por un lado están que tenemos demasiados datos. Hay demasiados datos, los datos de backup crecen y crecen y crecen y tenemos que tener un lugar para poner esos datos y, lógicamente, vamos a tener que gestionar esa infraestructura para almacenar esos backups. Ahora, respecto a la infraestructura en sí, puede llegar a un punto donde se vuelva demasiado vulnerable, donde esas copias de seguridad ya no estén a salvo de los ataques cibernéticos modernos. Y esto es algo que estamos viendo casi diario actualmente con respecto a gran parte de la infraestructura de backup existente, ¿vale? Es un riesgo que realmente existe. También tenemos que considerar cómo de frágiles o cómo de duraderas son nuestras copias de seguridad. ¿Son duraderas realmente? ¿Están disponibles? ¿Serán recuperables cuando las necesitemos? ¿Y qué se necesita para aumentar realmente ese nivel de durabilidad y disponibilidad sin tener que agregar hardware adicional? Y esto nos lleva a los factores relacionados con el coste, debido a que el almacenamiento de backup se está volviendo demasiado caro, teniendo que utilizar grandes dispositivos de backup locales y, si es posible, además, replicados. Se está volviendo esto más o menos manejable. Es demasiado caro mantener el creciente número de dispositivos de backup que necesitamos para mantenerlos al día con el crecimiento del almacenamiento que estamos afrontando. ¿Cuántos dispositivos de backup físico necesitamos respaldar? Y luego replicar en un sitio diferente para proporcionar esos niveles más altos de disponibilidad y durabilidad. Y por último, a medida que crecen esos dispositivos de backup, ¿cómo de complicado es administrarlos? Tenemos que configurar esos dispositivos, adquirirlos, mantenerlos, actualizarlos, parchearlos y luego, obviamente, actualizarlos y realizar un ciclo de vida a medida de que llevan al final de sus vidas útiles. Todos estos son desafíos claves que escuchamos de los clientes en la actualidad, en el día a día. Por estos motivos, muchos clientes están buscando emprender un nuevo viaje de modernización hacia algo diferente, algo que les acerque a la agilidad de la nube o directamente a la nube. Seguimos adelante. Y echemos un vistazo a cómo se comparan de lado a lado. Cuando hablamos del almacenamiento de backup local, pues bueno, pues cuando revisamos nuestro almacenamiento de backup local actual, vemos que está configurado con sus dispositivos de backup tradicionales, en el que tienes que comprar, configurar, administrar y monitorizar el crecimiento del almacenamiento. Normalmente, además, pagamos por esa capacidad por adelantado y realmente no tenemos la capacidad de escalar hacia arriba o hacia abajo a medida que cambian las necesidades de almacenamiento de backup. Quizás estamos respaldando más datos y reteniéndolas por más tiempo debido a los requisitos que recibimos de los equipos legales u otros departamentos, o porque tenemos que cumplir con distintas regulaciones. Y luego, cuando configuramos esas infraestructuras de almacenamiento de backup, ¿cómo de duraderos y disponibles son esos datos? ¿Tenemos que conformarnos con menos de 11 9 de durabilidad de datos con esos dispositivos de almacenamiento de backup hoy? A nuestro modo de ver,
esto no es suficiente. ¿Cuántos dispositivos de almacenamiento de backup tendríamos que agregar para aumentar los niveles de durabilidad y disponibilidad y la resistencia de nuestros datos de backup? Y luego, a medida que crece ese almacenamiento, ¿cuánto tiempo tenemos que pasar cada día en la gestión de las tareas de almacenamiento, de mantenimiento diarias para mantener esos dispositivos de almacenamiento de backup? Requiere mucho esfuerzo y eso puede ser algo que estemos buscando cambiar para pasar a una solución de almacenamiento de backup basada en la nube. Porque si lo comparamos con el almacenamiento de AWS, todas estas cosas que hemos ido hablando son cosas con las que esencialmente no tenemos que lidiar. Ya no tenemos que pagar por los costes del almacenamiento por adelantado. Los pagamos sobre la marcha. Pagamos solo por lo que usamos. Todos estos son desafíos que esencialmente desaparecen. Ya no tenemos que preocuparnos por quedarnos sin espacio. No tenemos que preocuparnos por administrar el crecimiento del almacenamiento. Tampoco tenemos que conformarnos con menos de 11/9 de durabilidad de los datos. Cuando enviamos esas copias de seguridad a AWS, y esto es algo que nos tomamos muy en serio, los servicios de almacenamiento ya proporcionan el mayor nivel de durabilidad y disponibilidad de datos. Y obviamente, cuando se trata de almacenamiento de AWS, este es un almacenamiento que no tenemos que administrar, no tenemos que adquirir y esperar semanas hasta que esté disponible. Básicamente se trata de almacenamiento a una escala casi ilimitada, donde no hay que administrar ninguna de las actualizaciones de mantenimiento, el parcheo, la gestión del ciclo de vida, de actualizar los controladores o las CPUs o los discos. Son cosas que realmente no tenemos que hacer. Todo esto lo hace AWS y a medida que agregamos datos de backup, nunca tendremos que conformarnos con menos de 4/9 de disponibilidad de datos. Es muy difícil para los dispositivos de backup tradicionales, en locales, on-premises, alcanzar estos números de disponibilidad de datos, de durabilidad y de resistencia. En esto es en lo que nos enfocaremos hoy para el viaje hacia la modernización de la infraestructura de backup. Así que ahora, cuando miremos esto, hay varias opciones sobre cómo tomar esos datos que tenemos hoy y que podrían estar en bibliotecas de cintas físicas, podrían ser sobre dispositivos con deduplicación o podría estar en discos de almacenamiento existentes que se están utilizando como dispositivos de backup o en un dispositivo NAS. Ahora, cuando miramos a mover estos datos y modernizar la infraestructura de backup que tenemos hoy, contamos con varias opciones en AWS. Y eso incluye Amazon S3 y S3 Glacier, que nos sirve como repositorio de backup de cualquier tipo. Y esto es algo de lo que estamos muy orgullosos y felices por la flexibilidad que da a cualquier tipo de datos de backup y la flexibilidad que está aportando a todos nuestros clientes. Entonces, ahora cuando miramos y hablamos de Amazon S3, que como estoy comentando es la pieza clave para modernizar el backup y ser capaces de proteger adicionalmente y reducir los costes de nuestro almacenamiento de backup, pues estamos hablando de una magnitud diferente a la de infraestructura de almacenamiento para almacenar su copia de seguridad. Amazon S3 es un almacenamiento de objetos que funciona a una escala increíble y podemos ver en los últimos años el número de clientes que confían en S3 para almacenar sus datos. Podemos ver aquí a la izquierda el crecimiento de ese palo de hockey, realmente, donde el número de objetos llega a ser de trillones. El número de exabytes almacenados sigue aumentando para S3 y estamos hablando de múltiples exabytes de información. Y regularmente alcanzamos picos de solicitudes por segundo para procesar más de 60 terabytes por segundo en un solo día, en una sola región. Estas podrían ser solicitudes de restauración, de backups o solicitudes de backup cuando enviamos datos a S3. Entonces, cuando piensas en S3, realmente puedes funcionar para casi cualquier tipo de datos, pero es especialmente adecuado para copias de seguridad de datos a largo plazo. S3 es una infraestructura de almacenamiento que se extiende por todo el mundo. Estamos hablando de 25 regiones de AWS en el mundo con 3 zonas de disponibilidad por región. Es una infraestructura global que está disponible en todo el mundo y que seguirá creciendo con más regiones y más regiones, ¿vale? Ahora, cuando analizamos algunas de las funcionalidades que tenemos con S3, pues bueno, pues yo creo que es un tema que realmente interesa, ¿no? Una de las principales cuestiones es que reducimos la complejidad. Estamos hablando de que aquí no hay que gestionar ni almacenamiento físico, ni instalarlo, ni actualizarlo, ni mantenerlo. Estamos hablando de que no hay cintas, no hay ni tampoco librarias de cintas que gestionar. Y además, pues que gracias a la protección que ya viene inherente al servicio de almacenamiento Amazon S3,
pues se incrementa la disponibilidad sin aumentar la complejidad, que eso es una de las cosas más importantes. Además, también pues incrementamos el cumplimiento a nivel de normativo. Está diseñado para Amazon S3 para proveer más de 11 nueves de durabilidad, de manera que los datos que están aquí almacenados están perfectamente protegidos ante cualquier salvedad. Y además podemos ser capaces de hacer un bloqueo de los objetos para que sean inmutables, de manera que tenemos una protección adicional, tanto a nivel normativo como a nivel de amenazas, como pueda ser ransomware. Eso lo comentaremos un poquito más adelante. Además, también tenemos la posibilidad de hacer encriptación del backup, lo cual nos da también una capa adicional de protección. Y luego, pues, hacer replicación basada en SLA para proteger incluso en diferentes regiones, lo cual ya multiplica exponencialmente el nivel de protección que somos capaces de dar. Y luego, pues, la extensión de la retención para poder cumplir con normativas a nivel legal. Y luego, pues un tema importante es el tema de que estamos hablando de un pay as you grow, de manera que, as you go, perdón, de manera que todo lo que utilizamos, pues solamente vamos a pagarlo por lo que estamos utilizando. Y es posible tanto la expansión en todo el almacenamiento ilimitado que tenemos con Amazon S3, como también la construcción, de manera que si por cambios a nivel de retención, por cambios a nivel de políticas de backup, tenemos que retener menos datos, también eso va a tener un impacto en la reducción de costes y eso es algo positivo. Somos flexibles, o sea, el sistema es flexible para crecer y para decrecer y lo que se paga por él será únicamente por lo que realmente se está utilizando. Y eso llega a capas de almacenamiento que somos capaces de dar con Amazon S3, como es el caso del sistema glaciar archivado o profundo, en el que los precios pues ya, por mes pues ya son realmente pues muy baratos, muy abordables para cualquier tipo de carga de almacenamiento. Entonces, hablando sobre el coste, que es un tema que hemos sacado, pues aquí en este slide pues vengo a referir pues lo que consideramos que es una especie de estudio de TCO, pero que supone el confrontar el uso de almacenamiento a nivel local y la gestión que supone por parte de cualquier organización, con lo que supone a nivel de espacio en los centros de datos, a nivel de red, el mantenimiento de software y de hardware, los costes de gestión, los costes de fijos y también de hacer actualizaciones. Y luego confrontado con la parte derecha, que sería lo que se incurre cuando se utiliza el almacenamiento S3 en AWS. En este sentido, pues obviamente tenemos algo que podemos realmente reducir muchísimo cuando llevamos ese almacenamiento a AWS, porque todos los costes que pagamos serían costes por únicamente lo que realmente estamos utilizando. Datos realmente que estén protegidos, ¿vale? Y eso es algo que es realmente importante. Además, otra cosa emocionante de la que nos encanta hablar es que en Amazon S3 y en general en AWS tiene a gala el que los precios se van reduciendo. Y lo que podéis ver ahí es que durante los últimos 15 años, desde 2006 hasta 2021, aunque ahí viene referido 2019, pues el precio en este caso, del almacenamiento Amazon S3 se ha visto reducido un 80% en el precio por giga, ¿de acuerdo? Y son reducciones en coste que no se han visto para nada afectadas a nivel de funcionalidades, sino que al revés, las funcionalidades han seguido aumentando, AWS ha seguido innovando sobre este tipo de almacenamiento y Amazon S3 es una capa de almacenamiento que es la base para además poder hacer multitud de otras cosas como es analítica, inteligencia artificial, machine learning, habida cuenta de que es un repositorio de datos multipropósito que permite pues ese tipo de innovación. Eso es algo muy importante de cara a valorar la flexibilidad que nos da esta capa de almacenamiento que estamos utilizando en este caso para proteger nuestros datos. Y cuando hablamos de proteger los datos, hablamos de disponibilidad. Y una de las cosas muy importantes que somos capaces de dar con Amazon S3 es que el almacenamiento, los datos que ubicamos en Amazon S3 están totalmente protegidos en diferentes zonas de disponibilidad. Una vez que yo escribo, o mi aplicativo de backup, como estamos hablando en este caso, en objetos en Amazon S3, esa información va a estar protegida en distintas zonas de disponibilidad, en 3 zonas de disponibilidad por región,
de manera que de esa forma es en la que consigo dar los 11 niveles de durabilidad que llevo mencionando desde el principio, que estos 11 niveles de disponibilidad, lo importante es que supone un nivel de protección que supone que si tengo 10.000 objetos, el riesgo de que pueda perder un objeto sería cada 10.000 millones de años, ¿de acuerdo? Con lo cual, estamos hablando de una protección brutal de cara a realmente tener los datos muy protegidos a nivel de que podamos perder, en este caso, ningún tipo de información. Y luego, cuando hablamos de disponibilidad, también estamos hablando de 4 niveles de disponibilidad con las distintas clases de Amazon S3, lo cual también nos asegura que el servicio va a estar disponible para cuando tengamos que utilizarlo de una forma totalmente activa. Y además esto, cuando hablamos de disponibilidad en AWS, hablamos de disponibilidad para todo el servicio, no para un dispositivo único, sino para todo el servicio. Con lo cual, esos 4.9 son realmente un nivel de disponibilidad muy alto. Es altamente confiable, lo cual es algo que buscamos y que fomentamos. Entonces, voy a acelerar porque me queda poco tiempo, pero quiero cubrirlo todo, como os podéis imaginar, ¿vale? Entonces, confrontándolo a esta disponibilidad que ofrecemos con lo que se puede hacer en el mundo on-premises, pues la realidad es que son cosas muy diferentes, porque una de las cuestiones que yo tengo que hacer a nivel de on-premises es que tengo mi sistema de backup, con mi sistema de backup, con mi almacenamiento de backup por debajo, que realmente si quiero tener una protección mayor tendré que hacer una réplica a un sitio secundario. Y luego, pues si tengo que afrontar el crecimiento de ese almacenamiento, pues tendré que hacer lo mismo en el sitio secundario, ¿de acuerdo? Y eso supone, pues obviamente, una gran carga, tanto a nivel de costes como a nivel de gestión, como todo lo que supone. No solamente es el coste del hardware, no solamente es el coste de la infraestructura, es todo lo que desempeña y lo que repercute a nivel de gestión en la infraestructura de backup. Eso es realmente un coste elevado que muchas veces no es fácil de medir, pero que no solamente está constreñido con lo que tiene que ver con la infraestructura propiamente de backup, ¿de acuerdo? Y eso lo confrontamos con la disponibilidad que podemos conseguir desde el minuto 1 con Amazon S3 y con todo el servicio que se da de forma directa sin ningún tipo de injerencia por parte de los clientes. En el sentido, es un servicio totalmente gestionado que damos. Y una de las cosas que he mencionado al principio, y es importante, y es que con Amazon S3 también tenemos la capacidad de proteger, de bloquear los objetos, de forma de que sean inmutables. Aquí veis tres formas diferentes que tenemos de bloquear los objetos. Cuando hablamos de ransomware, pues una de las formas más utilizadas es el modo compliance, es el modo que nos permite pues asegurar que el dato no va a poder ser modificado ni siquiera por el dueño de la cuenta de AWS, por el propio cliente, ¿de acuerdo? Y eso nos asegura que esa información va a estar protegida y que en caso de que tengamos que tirar de ella por motivos varios y, por ejemplo, también por una amenaza de ransomware, esa información va a estar perfectamente protegida y vamos a poder recuperarla con total seguridad. Entonces, la buena noticia es que con Amazon S3 podemos conectar nuestros sistemas de backup actuales a Amazon S3 prácticamente de forma nativa. Prácticamente la totalidad de los sistemas de backup, de los software de backup, permiten su conexión directa sin utilización de un gateway a Amazon S3. Y eso nos permite pues asegurarnos que vamos a poder mandar esos backups, esas copias de seguridad, ya sean primarias, secundarias o terciarias, a Amazon S3 y de esa forma proteger nuestros datos y saber que esos datos van a estar ubicados en un offsite, en un sitio diferente a nuestra producción y pudiendo recuperarlo. Y además, pudiendo sacar provecho de las capacidades de duplicación y comprensión e encriptación que muchas veces tienen los aplicativos de backup, ¿de acuerdo? Eso es algo muy valioso. Y lo bueno es que, ya como he comentado, pues prácticamente la totalidad de los sistemas de backup pues permiten su conexión a S3. Estos son algunos. Hay una lista muchísimo más larga de sistemas que se pueden conectar a S3 y aprovechar con la infraestructura que se tiene, con el sistema de backup que se tiene, el Amazon S3 para tener una protección, una reducción de costes en la forma en la que estamos actualmente realizando el backup. Y por mi parte, pues nada más, no voy a extenderme más tiempo, daros las gracias por escucharme y sin más voy a dar el paso a Álvaro, que os va a explicar y os va a hacer una pequeña demo de cómo se puede configurar S3. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias Gonzalo por la presentación. Vamos a ver ahora, ¿vale?, algunas de las características que nos has explicado. El objetivo de esta demo es enseñaros cómo hacer la configuración de un bucket de Amazon S3 sobre la que vais a poder correr algunas de las soluciones de backup que nos ha comentado Gonzalo, ¿no?, como pueden ser Veeam o Commvault. Amazon S3 o Simple Storage Service es el servicio de almacenamiento de objetos de AWS. Me presento, me llamo Álvaro Santomá y soy arquitecto de soluciones de AWS. Primero, en la demo, vamos a crear el bucket de S3 donde se guardarán los backups. Este bucket será el destino de los backups que vamos a guardar a través de herramientas como Commvault o Veeam. Segundo, tenemos que crear un usuario en nuestro servicio de gestión de identidades y asociar una política de acceso completo al bucket. De esta manera, permitiremos a los agentes de software escribir y leer directamente en el bucket de S3 que hemos creado. Vamos empezando con la demo. Como podéis ver, ya estamos logueados en la consola de Amazon. Desde aquí podemos acceder a todos los servicios de AWS. S3 está en la sección de almacenamiento. También podemos buscarlo a través de este cómodo filtro y clicamos en el servicio. Esta es la interfaz de Amazon S3. Clicando el botón naranja, le damos a crear bucket. Voy a introducir el nombre de un bucket. Backup. Podemos escoger dónde queremos que esté este bucket, en qué región. En nuestro caso, los datos van a estar en Irlanda. Vemos la configuración de bloqueo de acceso público para este bucket. AWS recomienda activar la opción de bloquear todo el acceso público por motivos de seguridad. El control de versiones nos va a permitir mantener múltiples variantes de un mismo objeto dentro del bucket. Las etiquetas sirven para hacer un seguimiento del coste de nuestra infraestructura. Con la opción del cifrado predeterminado habilitado, se van a cifrar automáticamente los nuevos objetos almacenados en el bucket. Y si vemos la configuración avanzada, está el bloqueo de objetos, que nos va a permitir almacenar objetos mediante un modelo de escritura única, que nos va a ayudar a evitar que se eliminen o sobreescriban estos objetos durante un periodo de tiempo que nosotros determinamos o de manera indefinida. Vamos a crear el bucket. Y ahora, utilizando el filtro, podemos ver cómo se ha creado nuestro bucket. Una vez ya hemos creado el bucket, vamos al servicio de Identity and Access Management, que va a ayudarnos a administrar el acceso a los recursos de AWS. En este caso, el acceso a nuestro bucket. Esta es la interfaz de Identity and Access Management. En la izquierda, en el menú, vamos a la parte de usuarios. Vamos a crear un nuevo usuario. Aquí vemos que yo ya tengo 2 usuarios creados. Backup Admin User. Hay varias maneras de acceder a AWS. La primera es mediante programación. Vamos a habilitar una ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta para el SDK, para el Command Line y la API de AWS. También está la opción de acceso mediante la consola de administración de AWS, que es como estoy accediendo yo ahora mismo. Vamos a habilitar los 2 tipos de accesos para nuestro nuevo usuario. La contraseña se genera automáticamente y también voy a requerir el restablecimiento de la contraseña la primera vez que el usuario haga login. Todo esto por motivos de seguridad. Para establecer los permisos hay varias opciones. Podemos añadir un usuario al grupo. En este caso, el usuario heredaría todos los permisos de ese grupo. También está la opción de copiar permisos de un usuario existente o de asociar directamente las políticas existentes. En este caso, vamos a crear una nueva política. ¿Por qué?
Pues porque queremos hacer referencia a nuestro bucket de S3 en específico. ¿Y cómo se crea una política? Hay dos maneras de hacerlo, o a través del editor visual o a través de un JSON. En este caso vamos a hacerlo a través del editor visual. En primer lugar, elegimos el servicio al que va a aplicar la política. Recordemos que por defecto todas las acciones de las APIs están denegadas. Vale. La política va a ser sobre Amazon S3 y voy a habilitar todos los métodos APIs para que tengan acceso. A continuación, especificamos el recurso al que queremos que tengan acceso. Vamos a agregar una ARN. ¿Qué es una ARN? ARN significa Amazon Resource Number y es un identificador unívoco del recurso. En este caso, incluyo el nombre del bucket. Y ahora vamos a darle nombre a la política. No queremos añadir ninguna etiqueta. Backup policy. Y voy a añadir una descripción para saber de qué se trata esta política. Conexión del software de backup a Amazon S3. Aquí vemos los permisos, numeración, lectura, escritura y creamos la política. Vemos que la política se ha creado con éxito. Ahora vamos a asignar esta nueva política a nuestro usuario de admin. Le doy a actualizar a las políticas para que se cargue. Backup policy. Y vemos que aquí está la política que hemos creado y está administrada por nosotros, porque la acabo de crear. Siguiente, revisar. Aquí podemos revisar cuáles son los detalles del usuario. El nombre, el tipo de acceso, las políticas que hemos asignado, backup policy y la política de cambio de contraseña. Y ahora ya vamos a crear el usuario. Clicamos en el botón de descargar CSV para descargarnos las credenciales. Las credenciales secretas del usuario son las que utilizaremos desde los servicios como Commvault o Veeam para acceder a S3. Este es el final de la demo. Como resumen, en primer lugar hemos creado un bucket de Amazon S3 para guardar nuestros backups. Después hemos creado un usuario de IAM que tiene una política de acceso completo a ese bucket. Y con estos credenciales que nos hemos descargado, nuestra aplicación de backups, ya sea Veeam, IBM, Veritas o Commvault, van a poder volcar los datos con los permisos adecuados. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Ha sido un placer estar con vosotros esta mañana. Espero que haya sido de vuestra utilidad lo que os hemos contado y estamos a vuestra disposición, tanto Icertis como AWS, para trabajar con vosotros y entrar en más detalle en el que sea necesario para que pues podáis agilizar y modernizar vuestro sistema de backup y de disaster recovery. Muchísimas gracias y muy buenos días.